Querido profesor, hoy le vengo a hablar sobre la literatura de la Edad Media, tema correspondiente al primer periodo de lengua castellana. Fueron varios los pueblos y las culturas que convergieron en la península ibérica después de Cristo, en el primer milenio después de Cristo. Por un lado, después de la disolución del Imperio Romano de Occidente, Hispania, territorio el cual está conformado por Portugal, España y norte de África, fue un territorio latino, con una cultura más o menos similar a la cual se presentaba, la cual existía en la bota ibérica, con escritores tan prolíficos como Séneca o Quintiliano. Por otro lado, la cristianización del imperio llegó de forma rápida a Hispania. Sin embargo, por estar en las márgenes del imperio, la península fue tomada por el imperio germánico de los visigodos, cuyo dominio perduró hasta el siglo VIII, cuando en el año 711 fue tomada por los moros, quienes eran referidos de esa forma por los hispanos, ya que eran el pueblo árabe. Tomaron la península. De acuerdo con lo anterior, se puede deducir que la literatura y la cultura de la península ibérica en la Baja Edad Media estuvieron condicionadas por los valores latinos, cristianos, visigodos, musulmanes y judaicos. Esta mezcla tan rica de culturas y el proceso de decadencia del latín vulgar o hablado como lengua franca del Imperio Romano, y el aporte de otros pueblos autóctonos de origen no romano, como los íberos y los celtas, los que permitieron la emergencia de una nueva lengua de ascendencia latina, pero hablada por los hispánicos, el castellano. Sin embargo, en la península ibérica convivieron además lenguas como el gallego y el portugués y otros dialectos como el leonés, lo que favoreció la coexistencia de estas culturas antes del siglo XIII. De esta lírica, de este periodo, data la lírica escrita en galo-copés, representada en las cánticas de amor y de escarnio. Este dialecto es culto en la corte castellana y en la que el rey Alonso X, el sabio, escribió las cántigas de Santa María. Hacia el siglo XIII, la gran acogida por parte del pueblo español con respecto a los cantares de gesta permitió el uso mayoritario de la lengua castellana por encima del latín vulgar, pues justamente fue Alonso X el sabio quien incorporó la lengua castellana al registro culto de la corte al apoyar la producción de textos jurídicos, científicos y literarios en esta lengua. Sin embargo, antes de la unificación lingüística llevada a cabo por los reyes católicos, durante los siglos de la invasión árabe, era común encontrarse con una cultura mixta de lo cristiano y lo árabe que pervivió en sus vertientes mudéjar y mozárabe. Precisamente fue esta mezcla de culturas la que permitió el surgimiento de una literatura particular de la castellana de los cantares de gestas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los hechos políticos y sociales. Mientras en el sur de España los pueblos árabes hicieron florecer su cultura en todo su esplendor durante el siglo X, en el norte, los pueblos como León, Castilla y Asturias empezaron a fortalecer sus estructuras sociales con la ayuda de la Iglesia Católica, lo que permitió paulatinamente resistir al dominio musulmán. La estructura social que en el norte de España se intentó recuperar era la de los visigodos, puesto que León, Castilla y Asturias
se consideraban ellos mismos como los herederos de los visigodos. Una monarquía sustentada en la producción económica del sistema feudal. El feudalismo fue un tipo de organización social cuya característica era la de un tipo de relaciones de condición personal, conocida como el vasallaje. Esto era establecido en la posesión de tierras, más que todo. Este contrato, el cual permitía el poder político y económico, un plebeyo, o digamos noble de categoría inferior, juraba fidelidad a un noble de categoría superior mediante una ceremonia la cual se llamaba investidura. En esta ceremonia se hacía todo tipo de sacramentos cristianos con el objetivo de establecer un tipo de relación personal y religiosa entre el vasallo y el señor feudal. Como pueden ver, hemos cambiado de lugar. Ahora vamos a hablarles sobre el proceso histórico más importante que comprendió la Edad Media española, que tiene que ver con las recuperaciones de regiones del sur de la península ibérica, ocupada por los árabes, conocido como el territorio de Al-Andalus. Durante este proceso, esta etapa se le denomina como la Reconquista. Durante este proceso se reconocen grandes victorias como las guerras de Toledo y las navas de Tolosa, quienes estaban acompañadas por un proceso de repoblación del territorio. Se puede decir que en el siglo XIII, justamente con la batalla de las Navas de Tolosa, el proceso de la Reconquista llegó a su fin, puesto que el único territorio el cual estaba siendo controlado por los musulmanes era el de Granada. Sin embargo, el control de Granada no implicaba una independencia del control político de los reinos cristianos, puesto que si el Emirato de Granada se mantuvo en pie fue gracias a que se proclamó a sí mismo como vasallo del reino de Castilla. Cuando se estaba hablando en cuanto a estado tributario. Muy bien. Ahora, también podemos decir que el reino de Granada gozó de gran prosperidad durante los siglos XIII y XIV, puesto que su ubicación era estratégica con respecto a la comercialización entre los países de Europa y el norte de África. Como pueden ver, hemos cambiado de lugar. Ahora vamos a hablarles sobre el proceso histórico más importante que comprendió la Edad Media española, que tiene que ver con las recuperaciones de regiones del sur de la península ibérica, ocupada por los árabes, conocido como el territorio de Al-Andalus. Durante este proceso, esta etapa se le denomina como la Reconquista. Durante este proceso se reconocen grandes victorias como las guerras de Toledo y las navas de Tolosa, quienes estaban acompañadas por un proceso de repoblación del territorio. Se puede decir que en el siglo XIII, justamente con la batalla de las Navas de Tolosa, el proceso de la Reconquista llegó a su fin, puesto que el único territorio el cual estaba siendo controlado por los musulmanes era el de Granada. Sin embargo, el control de Granada no implicaba una independencia del control político de los reinos cristianos, puesto que si el Emirato de Granada se mantuvo en pie fue gracias a que se proclamó a sí mismo como vasallo del reino de Castilla. Cuando se estaba hablando en cuanto a estado tributario. Muy bien. Ahora, también podemos decir que el reino de Granada gozó de gran prosperidad durante los siglos XIII y XIV, puesto que su ubicación era estratégica con respecto a la comercialización entre los países de Europa y el norte de África. A pesar de la relativa estabilidad que se logró con la unión de Castilla y Granada, fue el matrimonio de Fernando e Isabel en 1469 lo que lograría en sí no solo la unión de Castilla y Aragón, sino también
del asedio del reino de Granada. Junto con la rendición de su rey Muhammad XII Boabdil y con las capitulaciones de Granada de 1491, en las cuales él renunciaría a la soberanía del reino en favor de la corona española. La América románica peninsular se distinguía en tres tradiciones: la mozárabe, la castellana y la gallega portuguesa. La mozárabe era una lengua romance hablada durante los siglos 8 y 13 en los territorios de Al-Andalus. Tres composiciones poéticas se distinguían en esta tradición, las cuales eran las jarchas, las muaxajas y los ségenes. Las jarchas eran poemas de profunda emotividad, en las cuales se destacaban la voz femenina, la cual expresaba su amor y deseo por el amado a un confidente. El griego portugués fue una lengua romance que se estaría hablando cerca del siglo XII en la parte noroccidental de la península, y de la que después se originarían las lenguas gallego y portuguesa. De inspiración poética y provenzal, la figura más representativa, la composición poética más representativa de esta tradición era la cántica, que podía ser de amigo, de amor o de escarnio. Esta composición era cantada, de las cuales se destacan pues la ya mencionada Cantigas de Santa María por parte de Alfonso X, el sabio. La tradicional castellana tuvo dos vertientes: la tradicional, en la cual estaba compuesta por autores anónimos mayoritariamente, y de transmisión oral, cuyos temas principales eran el amor y los cantares de guerra; y la culta, que estaba compuesto por autores en donde ellos trataban temas más sociales que amorosos. Este último tipo de lírica se conservaba mayoritariamente en los cancioneros, se conservaban escritas en los cancioneros, porque ya que son una antología colectiva, como el cancionero de Baena. Muy bien, ahora que terminamos de hablar de un pequeño resumen de lo que sería la literatura de la Edad Media, voy a introducir al libro de Miocid, Rodrigo Díaz de Vivar. Es el héroe moral de una nación, de una gran nación, valeroso e inteligente héroe. Se nos presenta como un guerrero que supera el destierro, haciendo lo posible y lo imposible por volver a gozar de la confianza del rey. Su principal tema, su principal valor es la búsqueda del honor. Como se sabe, el tema principal de esta obra es el restablecimiento del honor del mismo héroe perdido por el mismo destierro. Y después se nos habla de su engrandecimiento del Cid mediante sus victorias y las riquezas que éstas le dan. Y después, por último, finalmente se habla de su entrada victoriosa, sí, a Valencia. Muy bien, ahora que terminamos de hablar de un pequeño resumen de lo que sería la literatura de la Edad Media, voy a introducir al libro de Miocid, Rodrigo Díaz de Vivar. Es el héroe moral de una nación, de una gran nación, valeroso e inteligente héroe. Se nos presenta como un guerrero que supera el destierro, haciendo lo posible y lo imposible por volver a gozar de la confianza del rey. Su principal tema, su principal valor es la búsqueda del honor. Como se sabe, el tema principal de esta obra es el restablecimiento del honor del mismo héroe perdido por el mismo destierro. Y después se nos habla de su engrandecimiento del Cid mediante sus victorias y las riquezas que éstas le dan. Y después, por último, finalmente se habla de su entrada victoriosa, sí, a Valencia. De esta historia se llama Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido como el Cid Campeador. El Cid nace de algunas personas que le pusieron este nombre a Rodrigo Díaz. Y el Campeador nace de las burlas que le hicieron algunas personas del pueblo a Ruy Díaz, quien eligió burlarse de esas mismas personas, llamándose a sí mismo Campeador. Era guiado por su corazón y por su fuerza, capacidad e inteligencia.
Nació en una época en la cual se peleaba por la valentía, por el honor y por la lealtad. Una época en la cual él, siendo dirigente del ejército, se disponía a ir al frente y lanzarse de primero a la batalla, dispuesto a dar todo de él. Bueno, el autor de este libro es Vicente Huidobro, quien convierte a las hazañas del Niño Cid en un poema que también se estará transmitiendo a través de cantares de gestas, que en esa época se utilizaba como un tipo que se utilizaba para informar a las personas de lo que estaba sucediendo. Era un tipo de noticiero bastante dinámico y entretenido. Huidobro a lo largo de su libro Las hazañas del Niño Cid logra enseñarnos todos los talentos del mismo personaje, además de sus valores, los cuales son bastante remarcados, como la valentía, la fidelidad, la familia, el amor, la lealtad, el honor y otros más, además de otros personajes, por supuesto, que es una gran cantidad. Pues, ¿qué podríamos decir sobre el libro? El Cid le dio grandes cambios a España, pues batalla tras batalla iba conquistando nuevos terrenos para el rey Alfonso VI. Y además las personas, la gente, el pueblo de los territorios conquistados, al final se encontraba bien porque recibía los mismos beneficios que que cualquier otra persona de Castilla. Um, el, el destierro para el Cid le ocasionó un tremendo dolor, lo cual hizo que él se fortaleciera y restableciera su honor poco a poco. Al principio, lo que el Cid buscaba era demostrarle al rey lo que él podía hacer por él, uh, al ganar también, para ganar también ganancias. Sin embargo, este se dio cuenta de que las voces por las cuales el mismo rey lo desterró, a pesar de todo lo que él hacía, nunca se iban a callar. Y lo que él hizo con anterioridad era hacer crecer su ejército mediante amigos, primos, conocidos, gente que creía en él. Al darse cuenta de eso, debido a que el rey lo desterró debido a voces que él oyó, de personas, de vasallos que lo odiaban y lo celaban, y además el rey también lo celaba de la misma forma, debido a que el rey hubo un tiempo en el que él no quería saber nada sobre el Cid o consejos que éste le daba sobre regresar a él, debido a que él estaba celoso y preocupado de que le hiciera sombra. Y sin embargo el Cid siempre se mantuvo calmado. Un día el Cid se dijo a sí mismo que para todo hay un límite. Logró incluso desterrar al rey Alonso VI, pero no lo hizo porque él tuviera un rango superior de la ética. El Cid Campeador no solamente podemos aprender sobre el estilo caballerista y romántico de la época, sino también de los eventos turbios de esos días. Podemos aprender también del poder político ejercido por parte del rey contra su gente. Por ejemplo, al momento de que todas las personas de Castilla fueron ordenadas de no abrirle al Cid y a su ejército, quien iba detrás de él, al momento de ellos pedir refugio. También podemos aprender que el honor en esa época era lo más importante para todo. El Cid Campeador en sí mismo lo demuestra. O sea, el honor puede ser más importante incluso que el amor de él hacia su esposa. Tanto así que el honor fue lo que hizo que el Cid Campeador ganara más respeto y más poder político y físico que el mismo rey. Y fue su mismo honor lo que hizo que éste no se excediera con ese mismo poder. El Cid era amado por todos. Ellos le tenían fe al Cid debido a que en cada batalla a la cual ellos se dirigían, no solo llegaban pobres, sino que con grandes riquezas terminaban debido a las que obtenían, por supuesto, en sus grandes batallas. El Cid, en cada batalla, su mente de alguna forma viajaba, debido a que siempre estaba pensando en Jimena y en sus hijas. Siempre le mantuvo un gran respeto al rey Alfonso a pesar de que éste lo desterró, pero al final decidió terminar con su reinado y gobernar Castilla. Y además de eso, lograr encontrar su tierra soñada,
la cual era Valencia. Ahora, ¿qué podríamos decir de este libro? Nos enseña grandes valores impresionantes, como la fidelidad, el amor, la lealtad, la valentía, los cuales ya, por supuesto, ya mencioné. Y pues, además, eso es todo lo que les podría estar enseñando. Muchas gracias.